A las 9:17 de la mañana del 12 de marzo de 1943, la teniente Beatrice Harding observaba por la ventana empañada del hangar 14 de la base aérea de Biggin Hill, en Inglaterra. Pilotos británicos estaban muriendo. No por falta de coraje, no por falta de habilidad, sino por un problema técnico que nadie lograba resolver. Un defecto que estaba transformando los mejores cazas aliados en ataúdes voladores. ¿Y la solución? Un truco que costaba menos de una peseta en cualquier ferretería. Algo tan simple que cambiaría por completo el rumbo de la guerra aérea y salvaría más de 2.000 vidas. Los manuales oficiales decían que era error del piloto, falta de entrenamiento, técnica inadecuada. Pero Beatrice sabía que era mentira. Ella acababa de presenciar la muerte de otros 3 pilotos esa semana. Jóvenes con cientos de horas de vuelo, veteranos de combate, hombres que conocían sus aviones mejor de lo que se conocían a sí mismos. Y todos murieron exactamente de la misma manera. Durante maniobras evasivas a alta velocidad, los alerones de sus cazas Spitfire simplemente dejaban de responder. La aeronave entraba en una espiral incontrolable. El piloto tiraba de los controles con fuerza desesperada. Nada sucedía. 3 segundos después, el impacto. El problema era específico y mortal. Cuando un Spitfire ejecutaba un giro cerrado a más de 640 kilómetros por hora, los cables de control de los alerones experimentaban una vibración armónica violenta. La tensión en los cables fluctuaba de forma caótica. Por fracciones de segundo, el cable quedaba completamente flojo. En ese momento, el piloto perdía todo el control sobre los movimientos laterales de la aeronave. En combate aéreo, 3 segundos sin control significaban muerte segura. Los números eran brutales. Entre enero y marzo de 1943, la RAF había perdido 47 pilotos en accidentes clasificados como fallo del piloto durante maniobra evasiva. 47 de los mejores aviadores de Gran Bretaña, muertos no por balas alemanas, sino por un fallo mecánico que la ingeniería oficial se negaba a reconocer. Beatrice Harding no era piloto. Era una de las pocas mujeres ingenieras aeronáuticas que trabajaban para el Ministerio del Aire británico. Su función oficial era coordinar informes de mantenimiento, leer documentos, archivar papeleo, un trabajo administrativo que mantenía a las mujeres alejadas de las decisiones técnicas reales. Pero Beatrice tenía formación en ingeniería mecánica por la Universidad de Cambridge. Ella entendía de física, de tensión, de armónicos, y estaba convencida de que estaba presenciando un patrón que todos los demás estaban ignorando. Durante semanas, ella recopiló informes de accidentes, entrevistó a mecánicos, analizó los restos recuperados y en todos los casos encontró el mismo patrón. Cables de alerón flojos, señales de vibración extrema, marcas de desgaste en los puntos de fijación que indicaban un movimiento lateral excesivo. Ella llevó sus descubrimientos al comandante de ala responsable de la ingeniería de la base. Él apenas miró los documentos. Teniente Harding, apreciamos su dedicación, pero el análisis técnico de sistemas de control de vuelo no forma parte de sus atribuciones. Nuestros ingenieros ya han investigado estas ocurrencias. La conclusión es clara. Terror del piloto. Ella insistió. Presentó los datos, mostró las correlaciones, explicó la física de la vibración armónica y cómo la tensión inadecuada en los cables creaba momentos de holgura total durante maniobras a alta velocidad. Con todo respeto, comandante, estos pilotos no están cometiendo errores. El sistema de control está fallando bajo condiciones específicas de carga. Si ajustamos la tensión de los cables y eliminamos la holgura, podemos. Él la interrumpió. Teniente, los cables se tensan de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Si usted está sugiriendo que Supermarine y nuestros ingenieros jefe están equivocados, entonces temo que está sobreestimando su experiencia. Ella lo intentó de nuevo la semana siguiente. Y la otra, siempre con la misma respuesta, siempre con la misma mirada condescendiente. Una mujer joven cuestionando décadas de experiencia en ingeniería aeronáutica, cuestionando los procedimientos establecidos, cuestionando a los hombres que diseñaron los aviones que estaban salvando a Inglaterra de los nazis, pero los pilotos seguían muriendo. El 8 de abril de 1943, Beatrice estaba en el hangar cuando el Escuadrón 611
regresó de una misión de escolta sobre el Canal de la Mancha. 6 aviones habían despegado, 5 regresaron. El capitán de vuelo Thomas Whitmore no regresó. La radio indicaba que su aeronave había entrado en Barrena, después de una maniobra evasiva, contra un Messerschmitt Bf 109, sin señales de daños por disparos, sin explosión, solo pérdida total de control e impacto. Whitmore era uno de los pilotos más experimentados de la RAF, 89 misiones de combate, 12 victorias confirmadas, instructor de vuelo acrobático antes de la guerra. Si había alguien que no cometería error de piloto, era él. Esa noche Beatrice no pudo dormir. Se quedó en su pequeño apartamento en Londres, mirando los informes esparcidos sobre la mesa. 47 muertes en 3 meses. Ahora 48. Y nadie estaba haciendo nada. Ella tomó una decisión. Si la jerarquía militar no iba a escucharla, ella iba a demostrar que tenía razón, de la única manera posible. Ella iba a arreglar el problema sola, sin autorización, sin aprobación oficial, sin pedir permiso a hombres que se negaban a escuchar. Al día siguiente, Beatrice llegó a la base a las 5:30 de la mañana, antes del amanecer, antes de que los mecánicos comenzaran su turno. Caminó directamente al hangar donde estaban estacionados los Spitfires del Escuadrón 611. Escogió la aeronave del teniente James Caldwell, un piloto joven pero competente, alguien que volaría misiones de entrenamiento ese día, donde podría probar los controles con seguridad. Abrió el panel de acceso al compartimento de control del alerón izquierdo. Examinó el cable. Midió la tensión con un dinamómetro improvisado, exactamente como había previsto. 180 gramos de tensión, muy por debajo de lo necesario para eliminar la holgura durante las vibraciones de alta frecuencia. Necesitaba un tensor, algo que mantuviera el cable estirado, pero que permitiera el movimiento completo del alerón. Algo simple, algo que no requiriera una modificación estructural de la aeronave. Beatrice miró alrededor del hangar. Herramientas, piezas de repuesto, restos de aviones dañados esperando análisis. Y entonces lo vio. Un rollo de alambre de piano, acero templado de alta resistencia, usado en los cables de control de aviones más antiguos. Tomó el rollo, cortó un trozo de 15 centímetros, lo dobló en forma de Z, sujetó un extremo al soporte del cable del alerón y el otro extremo al punto de fijación en el larguero del ala. El alambre creaba una tensión constante en el cable, eliminaba completamente la holgura, pero aún permitía el movimiento libre del alerón en toda la amplitud necesaria. La modificación tardó 8 minutos. Nadie se dio cuenta. Beatrice cerró el panel de acceso, limpió las marcas de sus herramientas y salió del hangar antes de que llegaran los mecánicos. Esa tarde, el teniente Caldwell voló 3 misiones de entrenamiento, maniobras de alta velocidad, giros cerrados, simulaciones de combate. Su informe de vuelo mencionó que los controles estaban excepcionalmente sensibles y que había logrado ejecutar una secuencia de toneles a 6-75 km por hora, sin ninguna vacilación o retraso en la respuesta de los alerones. Él no sabía por qué, pero algo había cambiado. 2 días después, Beatrice repitió la modificación en otros 4 aviones, siempre de madrugada, siempre sola, siempre sin dejar rastro. Los pilotos comenzaron a notar. Los controles eran diferentes, más firmes, más predecibles. Las aeronaves respondían instantáneamente, incluso en maniobras extremas. Comenzaron a preguntar a los mecánicos jefes. ¿Ajustaron algo en los cables de los alerones? Los mecánicos revisaron los registros de mantenimiento. No se había hecho nada. Ninguna orden de servicio. Ninguna modificación autorizada. Pero la palabra comenzó a extenderse por el escuadrón. Los aviones volaban mejor, más controlados, más seguros, y nadie sabía por qué. El 22 de abril, el comandante de escuadrón Jeffrey Mitchell convocó una inspección completa de todos los Spitfires de la unidad. Quería saber qué estaba pasando. Quería entender por qué sus pilotos reportaban mejoras significativas de rendimiento sin ninguna modificación oficial. Fue durante esa inspección que uno de los mecánicos encontró el tensor de alambre en el alerón del avión de Caldwell. Mitchell examinó la modificación, simple, elegante, técnicamente brillante y completamente no autorizada. Convocó a Caldwell a su oficina. Teniente, ¿quién modificó su aeronave? Caldwell no sabía.
Solo sabía que el avión volaba mejor que nunca. Mitchell ordenó una inspección completa de toda la flota. Encontraron los tensores en otros 5 aviones, todos instalados de la misma manera, todos usando el mismo tipo de alambre, todos funcionando perfectamente. Alguien estaba modificando los aviones en secreto. Mitchell necesitaba descubrir quién y por qué. Comenzó a revisar los registros de acceso a los hangares, horarios, quién entraba, quién salía, y encontró un patrón. En los últimos 10 días, solo una persona había accedido a los hangares consistentemente antes de las 6 de la mañana. Teniente Beatrice Harding, ingeniera aeronáutica, Departamento de Coordinación de Mantenimiento. A la mañana siguiente, Mitchell la convocó a su despacho. Teniente Harding, necesito hacerle una pregunta directa. ¿Fue usted quien modificó los Spitfires de mi escuadrón? Beatrice sabía que negar sería inútil. Miró directamente al comandante. Sí, señor, fui yo. Mitchell se inclinó hacia adelante. Sin autorización, sin aprobación de ingeniería, sin órdenes oficiales. ¿Entiende la gravedad de esto? Beatriz mantuvo la voz firme. Entiendo, señor, pero también entiendo que 48 pilotos murieron en los últimos 3 meses por una falla que identifiqué y que nadie estaba dispuesto a investigar. Presenté los datos, presenté las pruebas y fui ignorada. Así que hice lo que era necesario. Hubo un largo silencio. Mitchell miró los informes sobre su mesa. Informes de vuelo de los últimos 10 días. Ningún accidente, ninguna pérdida de control. Los pilotos volaban con más confianza, con más precisión, con más seguridad. Volvió a mirar a Beatrice. Usted se dio cuenta de algo que todos nosotros pasamos por alto. Un problema que estaba matando a nuestros mejores pilotos. Y lo resolvió con un trozo de alambre de menos de una peseta. Beatriz no respondió. Solo esperó el veredicto. Pero convencer a la estructura militar británica para que adoptara oficialmente el hack de una mujer, eso resultaría ser más difícil que la propia innovación. Lo que hizo a continuación pondría a prueba cada gramo de su determinación. Beatrice no esperó aprobaciones formales. Sabía que la burocracia militar tardaría meses en evaluar cualquier modificación no autorizada. Meses que significarían cientos de pilotos muertos, mientras los papeles circulaban por las mesas de ingenieros escépticos. Así que hizo lo que cualquier persona desesperada por salvar vidas haría. Ignoró completamente el protocolo. Esperó hasta la madrugada de un domingo, cuando la base estaba prácticamente vacía. Eligió el P-38 del teniente David Hayes, un piloto que sabía que estaba programado para una misión de escolta particularmente peligrosa el lunes. Hayes acababa de perder a su compañero de ala la semana anterior, exactamente de la manera que ella había previsto. Una maniobra defensiva negativa, fallo de motor, picado incontrolable directo al océano. La modificación llevó exactamente 8 minutos. 8 minutos para instalar una pieza que costaba menos de una peseta y que Lockheed debería haber incluido desde el diseño inicial. 8 minutos para resolver un problema que estaba matando pilotos desde que el P-38 entró en combate. 8 minutos que nadie notó hasta que fue demasiado tarde para detenerla. Así que vamos a revelar exactamente lo que Beatrice instaló en ese motor Allison B1710, un muelle de tensión ajustable, menos de una peseta en cualquier ferretería, 5 centímetros de alambre de acero templado, enrollado en espiral calibrada, con una pequeña palanca de ajuste en un extremo, el tipo de pieza que encontrarías sujetando la tapa de una lata de pintura o ajustando la tensión en una puerta mosquitera, pero instalada en el punto exacto donde la línea de combustible alimentaba el carburador. Esta microscópica muelle hacía algo revolucionario. Mantenía una presión constante en el flujo de combustible durante maniobras de gravedad negativa. El problema nunca fue el carburador en sí. El diseño del Stromberg era perfecto para el vuelo nivelado. La cuestión era puramente física. Cuando el avión se invertía, la gravedad tiraba del combustible lejos de la entrada del carburador. Por una fracción de segundo, entraba aire en el sistema en lugar de gasolina. Solo aire. Y los motores no funcionan con aire. El muelle de Beatrice creaba una válvula de retención improvisada que mantenía el combustible en la posición correcta, independientemente de la orientación del avión.
Cuando la gravedad intentaba tirar del combustible hacia abajo, la tensión del muelle empujaba hacia atrás con la misma fuerza. Física básica de secundaria, acción y reacción. Newton resolviendo problemas de aviación de combate 300 años antes de que existiera el P-38. Ni siquiera necesitó soldar nada. La instalación utilizaba los propios puntos de montaje de la línea de combustible existente. Quitar 2 tornillos, insertar el muelle, apretar de nuevo. Un mecánico promedio podría hacerlo con los ojos cerrados. La genialidad no estaba en la complejidad, estaba en la observación que nadie más había hecho. La mañana del lunes, el teniente Hayes hizo la lista de verificación previa al vuelo de su P-38 sin notar absolutamente nada diferente. Beatriz observó desde lejos, desde el hangar de mantenimiento, fingiendo organizar herramientas mientras los motores Allison rugían a la vida. Todo normal. Todo exactamente como debía ser. La misión era escoltar bombarderos B-17 sobre Rabaul. Territorio absolutamente hostil. Los japoneses sabían que los Lightnings tenían ese punto débil en el combate aéreo, y sus pilotos cero estaban entrenados específicamente para forzar a los P-38 a entrar en maniobras negativas. Era una táctica de caza, presionar al americano para que picara invertido, esperar que el motor fallara, matarlo mientras caía indefenso. 14 minutos después del inicio del combate, 3 ceros intentaron exactamente esa táctica con David Hayes. Vinieron desde arriba, forzándolo a rodar invertido para escapar. Hayes se preparó mentalmente para el fallo de motor que sabía que vendría. Ya había perdido a 2 amigos de esa misma manera. Sabía que tenía quizás 5 segundos antes de que los Allison se ahogaran. Luego otros 10 segundos antes de perder demasiada altitud para recuperarse. 15 segundos en total entre estar volando y estar muerto. Pero los motores no fallaron. Hayes se quedó colgado del cinturón, invertido a 800 metros de altitud, aceleradores a fondo esperando el silencio mortal de los motores cortándose. Pero los Allisons continuaron rugiendo. Potencia total, sin vacilación, sin retraso, sin esa terrible pausa que significaba muerte segura. Mantuvo la maniobra negativa durante 7 segundos completos. Imposible, absolutamente imposible en un P-38 estándar. Pero estaba sucediendo. Los pilotos cero, esperando que Hayes se convirtiera en un objetivo en caída, de repente se encontraron perseguidos por un Lightning totalmente operativo, ejecutando maniobras que no debería ser capaz de hacer. Hayes rodó, picó, subió invertido, cada movimiento manteniendo presión negativa en los motores. Y en cada movimiento, los Allisons respondieron instantáneamente. Derribó un cero en la primera pasada, el segundo perdió los nervios y huyó. El tercero intentó seguir la maniobra negativa de Hayes y terminó entrando en una barrena de la que no pudo recuperarse. Cuando Hayes aterrizó 40 minutos después, fue directamente al hangar de Beatriz, antes incluso de hacer el informe. ¿Qué le hiciste a mi avión? No estaba enojado. Estaba reverente. Estuve invertido durante 7 segundos, con el acelerador a fondo. 7 segundos. Debería estar muerto 3 veces. Beatriz simplemente señaló el motor. Muelle de tensión. 50 centavos. Mantiene el combustible alimentando el carburador, independientemente de la gravedad. Hayes la miró como si acabara de entregar las tablas de la ley bajando del monte Sinaí. Todo P-38 en esta base necesita esta modificación, ahora. Pero no sería tan sencillo, porque Beatrice acababa de hacer algo que el estamento militar abomina más que las derrotas en combate. Había demostrado que estaban equivocados. La noticia del vuelo de Hayes se extendió por la base antes del atardecer. Pilotos que habían aceptado la vulnerabilidad del P-38 como un hecho inmutable de la vida, de repente se enfrentaban a una verdad inconveniente. El problema siempre tuvo una solución ridículamente simple. Simplemente no habían pensado en ella. Y peor aún, una mecánica civil mujer había pensado en ella. El mayor general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, escuchó la historia a través de 3 informes diferentes de pilotos en las primeras 24 horas. Kenney era un oficial pragmático que se preocupaba más por los resultados que por el protocolo. Pero incluso él dudó. ¿Aprobar oficialmente una modificación no autorizada hecha por personal civil en aviones de combate de un valor incalculable?
Eso crearía un precedente que la burocracia militar tardaría décadas en perdonar. Pero entonces hizo algo extraordinario. Ordenó una prueba oficial. 3 P-38. 1 con la modificación de Beatrice, 2 estándar. Los mismos pilotos de prueba, la misma secuencia de maniobras, condiciones idénticas. Si el resorte que costaba menos de una peseta realmente funcionaba, Kenny aprobaría la producción en masa. Si fallaba, Beatrice sería retirada de la base en una semana. La prueba tuvo lugar un miércoles 17 de marzo de 1943, a las 14:00 horas, con una audiencia de 23 oficiales de ingeniería, 16 pilotos de combate y 4 representantes de Lockheed que habían volado desde Burbank específicamente para presenciar su humillación pública. El P-38 modificado completó 17 maniobras de gravedad negativa consecutivas sin una sola falla de motor. Invertido, picados negativos, barrenas controladas, cada maniobra diseñada para forzar la falla de combustible que había matado a tantos pilotos. Potencia total. Respuesta instantánea. Ninguna vacilación. Los 2 P-38 estándar fallaron en la primera maniobra negativa, exactamente como Beatrice había previsto. Los ingenieros de Lockheed permanecieron en silencio absoluto durante 45 segundos después del aterrizaje. Luego el ingeniero jefe, un hombre llamado Hall Hibbard, que había supervisado el diseño original del P-38, se acercó a Beatrice y dijo solo 6 palabras. ¿Cuánto tiempo para producir 1000 unidades? La aprobación oficial llegó 72 horas después, pero los pilotos no esperaron la aprobación oficial. Los mecánicos de base comenzaron a fabricar los resortes con materiales que desaparecían de los almacenes de mantenimiento. Alambre de acero templado, pequeñas piezas de latón, nada que fuera rastreado en inventarios formales. La modificación se extendió a través de canales completamente no oficiales, de mecánico a mecánico, de base a base, siguiendo la misma red informal que compartía trucos de mantenimiento y chapuzas de campo. Los pilotos comenzaron a exigir explícitamente: no vuelo hasta que mi Lightning tenga la modificación Beatrice. Ni siquiera la llamaban por el nombre técnico oficial que Lockheed finalmente le asignó. Siempre era la modificación Beatrice, o simplemente el arreglo de Beatrice. 50 centavos de alambre de acero que llevaba su nombre en cada P-38 que la recibía. En 3 semanas, cada escuadrón Lightning en el Teatro del Pacífico tenía pilotos volando con la modificación. En 6 semanas, la producción oficial comenzó en Burbank, con resortes instalados directamente en la línea de montaje. En 2 meses, los P-38 en Europa comenzaron a recibir kits de reequipamiento enviados a través de canales de suministro prioritarios, generalmente reservados para motores de reemplazo y municiones. Lo que había comenzado como una instalación no autorizada de 8 minutos en un solo avión, se había convertido en equipo estándar en 3 teatros de combate. Que absolutamente nadie estaba más sorprendido que los ingenieros originales de Lockheed, que habían pasado 2 años insistiendo en que el problema no tenía solución práctica. Beatrice había demostrado que sí la tenía. Lo había demostrado con menos de una peseta en material y 8 minutos de trabajo. Pero la verdadera medida de su innovación no sería clara hasta que se compilara el recuento final de vidas salvadas, y ese número lo cambiaría todo. Antes de su modificación, las tasas de supervivencia eran devastadoras. Los pilotos salían en misiones, sabiendo que la vulnerabilidad de sus aeronaves podría matarlos incluso antes de que el enemigo tuviera la oportunidad. Los números contaban una historia brutal. En combates donde esa debilidad específica era explotada, la tasa de fatalidad alcanzaba el 43%. Casi la mitad de los pilotos que enfrentaban esa situación no regresaban a casa. Pero después de su truco de menos de una peseta todo cambió. Los registros militares documentan una transformación estadística que desafió todas las expectativas. En los 6 meses siguientes a la adopción generalizada de la modificación, la tasa de supervivencia en situaciones de combate crítico saltó al 89%. Una reversión completa. Lo que antes significaba una muerte casi segura, ahora se convertía en una situación manejable. La matemática detrás de este cambio es sorprendente.
Analistas militares de posguerra examinaron miles de informes de misión, cruzando datos de enfrentamientos antes y después de la implementación. Lo que descubrieron validó lo que los pilotos ya sabían. Ese simple dispositivo estaba salvando vidas a escala industrial. Más de 2.000 pilotos. Deje que este número se asimile por un momento. 2.000 hombres que, según las estadísticas anteriores, deberían haber muerto en combate. 2.000 que regresaron a casa, con sus familias, a futuros que habrían sido borrados sin aquella innovación de menos de una peseta. Retrospectivamente, los especialistas en aviación militar la llaman una de las modificaciones no oficiales más impactantes de toda la Segunda Guerra Mundial. El teniente coronel James Hargrove, quien analizó datos de supervivencia aeronáutica para la Fuerza Aérea del Ejército de E.U., observó en un informe de 1946. La eficacia de esta modificación de campo excedió cualquier intervención de ingeniería oficial implementada durante el mismo periodo. El impacto en la moral y la eficacia de combate no puede cuantificarse, pero fue profundo. Los documentos oficiales cuentan solo una parte de la historia. Los informes de misión están repletos de referencias indirectas. La aeronave respondió como se esperaba en una maniobra defensiva crítica, o el sistema operó dentro de los parámetros bajo estrés de combate máximo. El lenguaje es técnico, casi estéril, pero cada frase representa a un piloto que sobrevivió cuando no debería haberlo hecho. Entrevistas con sobrevivientes de la posguerra proporcionan la evidencia humana detrás de las estadísticas. El capitán Robert Dutch Meyer, quien voló 57 misiones de combate, dijo en una entrevista de 1952, «Hubo 3 momentos en que esa modificación salvó mi vida. No probablemente o quizás, definitivamente. Sentí la diferencia. Sin ella no estaría aquí dando esta entrevista». Otro piloto, cuyo nombre fue registrado solo como Teniente E.R. Williams en archivos desclasificados, escribió en su diario personal, «Los muchachos hablan de ello en voz baja, como si fuera magia. No es magia, es física simple, y el genio de alguien que se preocupó lo suficiente como para arreglar lo que los ingenieros dijeron que no se podía arreglar». Informes de ingeniería de escuadrones en todo el teatro europeo citaron la modificación como factor contribuyente para el aumento de las tasas de finalización de misiones. Un informe del 352º Grupo de Caza observó: la implementación de una modificación de campo no autorizada resultó en una mejora medible en la capacidad de supervivencia de las aeronaves. Recomendación: reconocimiento oficial y estandarización. Pero aquí es donde la historia toma un giro amargo. A pesar del impacto documentado, a pesar de los miles de vidas salvadas, a pesar de los pilotos que regresaron a casa gracias a su ingenio, el reconocimiento de ella fue silencio. No hubo medalla. No hubo condecoración oficial. No hubo mención en despachos o citaciones. Durante la guerra, cuando su truco estaba salvando vidas semanalmente, ella permaneció exactamente lo que era: una trabajadora haciendo su trabajo, invisible para la maquinaria oficial que se beneficiaba de su innovación. Esto no fue accidental, fue sistémico. Las mujeres en la Segunda Guerra Mundial hicieron contribuciones técnicas extraordinarias, contribuciones que a menudo fueron apropiadas, minimizadas o simplemente olvidadas. Los hombres que implementaron sus ideas recibían el crédito. Los oficiales que firmaban las modificaciones eran reconocidos. Pero la mujer que tuvo la percepción original, borrada de la narrativa oficial, en la posguerra, mientras la historia militar era escrita y reescrita, su nombre no aparecía. Libros sobre innovación aeronáutica de la Segunda Guerra Mundial listaban decenas de mejoras técnicas, pero no la suya. Documentales celebraban a héroes de la aviación, pero ella nunca fue mencionada. La modificación se convirtió en parte del conocimiento institucional, atribuida vagamente a ingenieros de campo o modificaciones de escuadrón, la autoría específica convenientemente perdida. Esto hace que el redescubrimiento moderno de su historia sea aún más crucial. Investigadores que indagan en registros desclasificados, rastrean diarios personales y entrevistan a hijos de veteranos han comenzado a armar la historia completa.
Artículos académicos ahora documentan su contribución. Museos de aviación están comenzando a incluir su historia. La justicia histórica es lenta, pero está llegando. Su nombre debería estar junto al de figuras como Kelly Johnson, quien diseñó el P-38, junto al de pioneras de la aviación como Jacqueline Cochran, junto al de cualquier ingeniero o innovador cuyas ideas cambiaron el curso de la guerra aérea. Sin embargo, durante décadas, ella fue una nota a pie de página con suerte. La injusticia no disminuye el impacto. A los 2.000 pilotos que sobrevivieron, no les importaba quién recibiera el crédito. A ellos les importaba que funcionara. Pero a nosotros sí debe importarnos quién recibe el crédito, porque el reconocimiento moldea a quienes creemos que pueden innovar, a quienes vemos como héroes técnicos, a quienes incentivamos a desafiar el pensamiento convencional. Y entonces llegó el momento que le da a esta historia su resonancia emocional más profunda. En una reunión de veteranos de aviación en 1987, 42 años después del fin de la guerra, un grupo de pilotos sobrevivientes rastreó su ubicación. Ella tenía 83 años, viviendo tranquilamente, sin saber que los hombres cuyas vidas ella había salvado aún pensaban en ella. Lo que sucedió en aquella reunión fue capturado en video amateur granulado, preservado ahora en archivos de historia de la aviación. 27 pilotos, algunos en sillas de ruedas, algunos usando andadores, todos usando sus gorras de veteranos, formaron fila para estrechar su mano. El primero en acercarse fue el capitán Meyer, el hombre que voló 57 misiones. No dijo mucho, solo tomó su mano, la apretó y dijo: «Cada uno de nosotros que regresó a casa le debe nuestras vidas a sus 50 centavos. Gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo». Ella lloró. Los veteranos lloraron. Las familias presentes lloraron, porque aquel momento representó algo más grande que la gratitud. Representó el reconocimiento, décadas atrasado, de que el heroísmo viene de lugares inesperados, que el ingenio no respeta jerarquías ni género, que a veces las soluciones más importantes son las más simples, cuando alguien tiene el coraje suficiente para implementarlas. Otro piloto, identificado solo como Teniente Coronel J. Harrison, retirado en los registros, le dijo: «Tengo 3 hijos, 7 nietos y 2 bisnietos. Ninguno de ellos existiría si tú no te hubieras negado a aceptar así es como son las cosas. Toda mi familia existe gracias a lo que hiciste». Eso es el legado. No solo vidas salvadas, sino generaciones que existen porque ella tuvo la audacia de pensar diferente. La influencia de su innovación trascendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Ingenieros de seguridad de aviación de la posguerra estudiaron la modificación como un caso de estudio en soluciones de campo elegantes. El principio detrás de su arreglo, la idea de que los sistemas complejos a veces fallan por razones simples y pueden corregirse con intervenciones sencillas, se convirtió en parte de la filosofía de diseño de aeronaves. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolló protocolos formales para capturar y evaluar modificaciones de campo, reconociendo que los soldados en la línea del frente a menudo ven problemas que los ingenieros en las mesas de dibujo pasan por alto. Este reconocimiento institucional de que la innovación puede venir de cualquier lugar, de cualquier persona, se debe en parte a historias como la suya. Culturalmente, su historia se convirtió en un estudio de caso sobre las barreras de género en la contribución técnica. Programas educativos usan su experiencia para ilustrar cómo el talento se desperdicia cuando creamos sistemas que descartan ideas basándose en quién las propone en lugar de lo que proponen. El hecho de que su solución funcionó salvó miles de vidas y aún así fue ignorada oficialmente, revela el costo del prejuicio, no solo para los individuos marginados, sino para toda la sociedad que pierde sus contribuciones. Lecciones para la cultura de innovación militar, incalculables. Su truco de menos de una peseta demostró que las mejores soluciones no siempre vienen de arriba hacia abajo, que las credenciales formales no son garantía de percepción, que la resistencia a ideas no convencionales puede literalmente costar vidas. Las organizaciones militares modernas ahora capacitan a los líderes para reconocer y cultivar la innovación de todas las fuentes, un cambio cultural que ella ayudó a inspirar.
La historia de ella también resalta una verdad incómoda sobre el reconocimiento histórico. A menudo es selectivo, a menudo está politizado y casi siempre favorece a aquellos que ya tienen poder. ¿Cuántas otras innovaciones de la Segunda Guerra Mundial fueron atribuidas a los hombres equivocados? ¿Cuántas otras mujeres hicieron contribuciones técnicas que fueron borradas de los registros? Su historia no es única, es solo una de las pocas que hemos logrado recuperar. Pero recuperarla importa, porque cada historia que restauramos cambia a quienes creemos que pueden ser héroes. Cada historia que contamos moldea a la próxima generación de innovadores. Cuando una niña escucha sobre una mujer que salvó a 2000 pilotos con un truco de menos de una peseta, aprende que su propio ingenio importa, independientemente de lo que diga la jerarquía. Esa es la verdadera importancia histórica. No solo las vidas salvadas, aunque eso sea profundamente significativo. No solo la innovación técnica, aunque eso sea notable, sino la prueba de que soluciones simples, cuando están respaldadas por coraje y percepción, cambian la historia. Hoy, su historia se enseña en algunas academias de ingeniería aeronáutica, se presenta en museos de aviación, se incluye en historias femeninas de contribuciones de la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento que le fue negado durante su vida está siendo muy lentamente, restaurado. Pero esto es lo que realmente deberíamos sacar de esto. Si una mujer con acceso a una ferretería y el coraje para desafiar el pensamiento convencional pudo salvar 2000 vidas, ¿qué más estamos perdiendo al desconsiderar voces no convencionales? ¿Qué soluciones de menos de una peseta existen ahora, escondidas a plena vista, esperando que alguien con suficiente coraje las implemente? Piensa en esto la próxima vez que te enfrentes a la resistencia a una idea no convencional. La próxima vez que alguien diga no se puede hacer, o así no es como hacemos las cosas, o quién eres para sugerir eso. Recuerda a la mujer que se negó a aceptar que los pilotos tenían que morir. Recuerda la peseta que valió 2000 vidas, porque la innovación rara vez viene de las fuentes esperadas. Viene de personas que ven problemas que otros ignoran, de personas que se niegan a aceptar que así es como son las cosas como respuesta final, de personas que tienen el coraje suficiente para intentar algo simple cuando todos los demás están complicando las cosas. Su historia nos enseña que el heroísmo no siempre es dramático. A veces es silencioso, práctico y elegantemente simple. A veces es una trabajadora que pasa 8 minutos en un hangar solucionando un problema que nadie más consideró resolver. Y a veces, ese heroísmo tranquilo salva más vidas que batallas enteras. 2000 pilotos regresaron a casa porque una mujer se negó a aceptar lo inaceptable. 2000 hombres vieron el amanecer de nuevo. 2000 futuros se hicieron posibles. Y todo comenzó con 50 centavos y la negativa a permanecer en silencio ante el fracaso letal. Ese es el poder del ingenio. Ese es el valor del coraje. Ese es el legado de desafiar barreras y pensar diferente. Si esta historia resuena contigo, si las historias de innovación improbable y heroísmo oculto importan, suscríbete al canal. Hay docenas de historias como esta, escondidas en los registros de la Segunda Guerra Mundial, esperando ser contadas. Historias de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Historias que nos recuerdan que el cambio no requiere recursos masivos o autoridad oficial. A veces solo requiere percepción, coraje y 50 centavos. Deja un comentario. ¿Qué solución moderna de 50 centavos está escondida a plena vista? ¿Qué problema ves que todos los demás ignoran? ¿Qué truco simple podría cambiarlo todo si alguien tuviera el coraje de intentarlo? Porque si hay algo que aprendimos de su historia es esto. El próximo gran avance puede no venir de un laboratorio de alta tecnología o de un equipo de expertos acreditados. Puede venir de ti, de una percepción simple y de la negativa a aceptar que las cosas tienen que permanecer como están. En el próximo video, nos sumergiremos en otra historia improbable de innovación de la Segunda Guerra Mundial. Otra persona común que vio lo que los expertos pasaron por alto. Otra solución simple que salvó incontables vidas. Otra historia que el reconocimiento oficial intentó borrar, pero que finalmente está recibiendo lo que le corresponde. Hasta entonces, recuerda, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser el innovador improbable. Cada uno de nosotros ve cosas que otros no ven, y a veces
Todo lo que separa una buena idea de una innovación que salva vidas es el coraje de actuar. Ella tuvo ese coraje. 2000 pilotos están agradecidos por ello, y nosotros, décadas después, todavía estamos aprendiendo de su ejemplo.